en ese momento yo dije, claro, no, lo que yo tengo que hacer es hackear la industria desde adentro. Yo voy a entrar, es decir, voy a hacer una bomba y voy a hackear esa vuelta y voy a exponer cómo funciona toda la industria del entretenimiento, que en realidad es uno de los pilares principales de la Matrix de control. Bienvenidos a un nuevo episodio de Humanos Libres. El día de hoy vamos a tener un formato diferente que ustedes van a empezar a ver los diferentes meses también, porque la idea es que puedan de pronto conocerme a mí de manera más profunda y también que JD, que ya lo van a conocer, haga preguntas que muchos de ustedes tienen, porque precisamente JD, que es de mi equipo, que se llama Juan David, pero yo le puse JD de apodo, tiene muchas preguntas que usualmente veo que ustedes me hacen, entonces decidimos armar este formato para poder ir más profundo y responder muchas de las preguntas que estoy segura muchos de ustedes también tienen. Así que gracias por estar aquí. Él es JD, mi parcero, parte de mi equipo. Él es el que me ayuda también en toda la parte como audiovisual, a editar muchas cosas de lo que ustedes ven por aquí en YouTube. Y ahora se está lanzando con este podcast en un nuevo formato y en un nuevo papel. Así que mi JD, gracias, te abrazo, gracias por aceptar como ser parte de este espacio y por también querer que responda muchas de esas preguntas que yo sé que para ti han estado por ahí latentes. Así que bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, Ani, por esa oportunidad de expansión para mí. La verdad es bastante importante pues estar como al otro lado de lo que es ya estar con una cámara y no de estar detrás de lo que es editar videos y todo el contenido que todos ustedes ven en YouTube, en Instagram y nada, la verdad, muchísimas gracias, eso es muy importante para mí. Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que estoy en cámara, pero bueno, aquí vamos a fluir y tengo unas muy buenas preguntas. Prácticamente vengo como en representación de todos ustedes, la tribu de Ani, que yo sé que tienen muchas dudas porque pues yo los leo también ahí y pues sé que hay muchas personas que tienen muchas dudas y bueno, hoy vengo prácticamente en la representación de todos ustedes. Nuevamente tremendo. Muchas gracias y JD, te abrazo y normal que tengas nervios. Yo porque llevo mucho tiempo ya activa frente a las cámaras, pero estoy segura que sentí esto con mucha claridad y tú también, porque hay como un gran regalo para los dos en este espacio. Así que bueno, gracias a todos por estar acá, Humanos Libres, y gracias a ti porque tú has estado en un proceso muy consciente de ir queriendo salir de las programaciones, de ir expandiéndote cada vez más. Y a mí también me dan un poco de nervios las preguntas que tengas, pero eso me emociona full porque como nada de esto fue planeado, yo no sé tú qué preguntas tengas, va a ser muy natural y eso es lo más increíble de estos espacios, que sea fluido, que sea natural y que tú y yo tengamos una conversación que le sume a la comunidad de humanos libres que se están conectando aquí con nosotros. Así que arranquemos y respondo lo que tú quieras. Bueno, mi primera pregunta o lo que es mi primera duda surge de lo que es todo el camino que tú has tenido, que inicialmente empezaste con el tema de la música y ya hoy estás en un tema totalmente aparte y diferente a lo que es la música y ya estás como ayudando de otra manera. Me interesa mucho saber por qué esa transición de querer ser artista y tener pues el talento para haberlo sido, pero tomaste otra decisión y otro rumbo. Bueno, esa pregunta está tremenda porque espero no alargarme mucho, pero tengo que contarte desde el comienzo. Yo a los 4 años recibí un disco de Britney Spears, que obviamente Britney Spears es una de las grandes creaciones de la industria. A lo que voy con eso es que ella fue creada a propósito de una manera específica. Ella vivió muchas programaciones mentales y pues precisamente esos personajes que son como vallas publicitarias de la misma Matrix de control difunden los mismos planes de la Matrix. ¿A qué voy con esto? Cuando yo recibí ese disco a los 4 años de edad, más o menos 4 o 5 años de edad, yo dije, claro, yo esta vuelta yo lo que quiero es ser cantante. Yo empecé a ver como el librito del disco, yo creo que tenía por ahí unos 5 años y de pronto lo vi con mi mamá o algo así y yo no entendía por qué, por ejemplo, Britney no escribía sus canciones. Yo decía, pero ¿cómo así? Solo canta, esta vuelta no tiene sentido. Entonces ahí dije, wow, no, voy a ser cantante y yo voy a escribir mis propias canciones. Pero yo no me había dado cuenta que ese primer impulso de querer ser cantante venía de un hechizo tan grande como Britney Spears, ¿sí? Porque obviamente la utilizan para generar como toda esa idolatría y toda esa idealización por una forma de vida que no es ni siquiera natural ni real. Ahí empezó mi tema con la música y yo dije, no, yo esta vuelta, y empecé desde los 4 años intensamente, con mucha claridad, sabiendo que yo quería
experimentar, ser cantante y llegar masivamente a la gente, porque también eso lo tuve claro. Digamos que para mí no fue siempre natural el hacer música, pero siempre sabía que yo quería llegar masivamente a conectar con la gente. Pero tuve que pasar por muchos túneles y programaciones en los cuales caí en el hechizo de querer fama y poder, caí en el hechizo de querer ser especial, pero caí en ese hechizo precisamente por el vacío que yo sentía interno, que todos lo tenemos. Y todos tenemos ese vacío no porque sea nuestra naturaleza, sino porque es el resultado del adoctrinamiento que te lleva a sentirte desconectado de ti y a que tú trates de ser toda tu vida algo que tú realmente no eres. Entonces yo empecé todo ese viaje, yo me metí con la música, yo nunca fui muy tesa, muy buena, tesa en nuestro idioma coloquial es como muy buena, nunca fui muy buena cantando como tal, digamos que yo tengo un color de voz lindo, yo en estudio puedo llegar a como grabar una voz muy cool, ¿verdad? Pero si tú me pones a cantarte aquí en vivo, yo no soy ni con la mayor potencia ni nada. Eso me fui dando cuenta, pero yo tuve un grupito musical cuando pequeña, yo empecé muy pequeña, después hice el oso, es decir, me ridiculicé muy vasto porque cantaba no muy bien con una amiga sí cantaba bien, hicimos también un conciertico que yo hoy en día digo, bueno, tú no eres importante, sí, pero digo, ¿qué pasaba ahí? Y después yo me fui a estudiar producción musical a Estados Unidos como persiguiendo como ese mismo sueño. Ahí yo también estaba como en hechizos como en el de Justin Bieber, que también obviamente fue utilizado por la pirámide y por la Matrix para generar un montón de idolatría y de distorsión, porque pues son humanos que la misma industria destruye para poder utilizar para sus planes y para mantener su agenda. Entonces yo fui a estudiar producción musical a Estados Unidos. La carrera la hice en Orlando, me encantó, conocí un montón de gente y ahí conocí a mi productor Juanito Cardona, que es un parcero, que lo vas a conocer eventualmente. Y con Juanito hicimos clic y desde el día 1 él creyó en mí. Yo le dije, Juan, no sabes que yo no quiero ser productora, sino que yo quiero ser cantante. Pero nuevamente, sin darme cuenta, seguía viviendo bajo esa programación de lo que fue Britney Spears y después de lo que fue Justin Bieber y de esa idealización y de querer ser vista desde un lugar de un vacío interno, ¿verdad? Entonces grabamos el disco con Juano, que fue muy teso porque nos íbamos en carro de Orlando a Medellín. Él y yo éramos súper chiquitos, pues yo tenía 18 años, un gran estudio enorme pues de la industria, fotos de todos los artistas que yo antes admiraba sin yo realmente entender cómo funcionaba esa industria. Entonces hice el disco con Juano. Fue increíble, un gran proceso, aparte siento que fuimos súper valientes en muchos aspectos, me gradué de producción musical y empecé como a navegar esas aguas de querer que mi música llegara a la gente, de empezar a hacer todo el tema de las ruedas de prensa con mi disco, etcétera, etcétera, y yo ahí ya empecé a sentir como desconexión, pero yo seguía en el viaje, ¿no? Me fui a vivir a México y lancé el proyecto en México también, viví en Miami un tiempo largo también como tenía managers y yo estaba como en la industria ahí como tratando de ser vista y tratando de ser aprobada. Después ya conocí a Marce, que es mi pareja actual, mi pareja, pues, pero con la que estoy actualmente, como ese trend que hay en TikTok, que es como sí, mi esposo actual, uy, qué risa, no, mi pareja, pues. Y ahí como que se fueron disolviendo los hechizos, y te soy sincera, y me di cuenta que de pronto estaba persiguiendo algo que no me llenaba del todo, y dije, no, esto no tiene sentido. Pero luego volvió a surgir, nos fuimos a vivir a Tulum, porque es que nosotros somos como si hubiéramos vivido muchas vidas en una. Sí. Nos fuimos a vivir a Tulum después de vivir una temporada larga en Miami, y en Tulum como que yo estaba como en un vacío, en el sentido de que no tenía mucha claridad de qué quería hacer. Yo ya estaba como súper inmersa en todo el tema de la expansión de conciencia, yo llevaba muy entregada a mi proceso, y yo quería como utilizar la música para expandir un mensaje. Entonces dije, no, lo que yo voy a hacer, porque yo compongo muy bien, eso sí, digamos que de pronto a nivel de mi potencia de voz no es tan buena, pero yo compongo muy bien, yo te puedo hacer la canción que tú quieras en un momento, tengo un gran poder creativo para eso. Entonces yo dije, no, de pronto lo que yo tengo que hacer es ser compositora y componer para otros artistas. Entonces con Juano, que nunca perdimos contacto y él seguía viajando a Miami o a México, donde yo estuviese viviendo, a hacer música, siempre seguimos haciendo música. Armamos como un grupo de composición y producción y yo empecé a viajar de Tulum a Medellín a componer para diferentes artistas. Y yo empecé a sentir esa vibración de las sesiones de composición y ese ego en la industria musical y el estado de frustración y de desconexión en el que vive la mayoría de los artistas, porque no quiero, digamos, que meterlos a todos en un paquete porque ni idea, pero la mayoría sí. Dije, esto no tiene sentido. Entonces dije, no, yo quiero dedicarme a mi proyecto de cantante otra vez, ¿no? Entonces empecé a hacer canciones, pero en ese momento, es que es muy chistoso porque toca darle toda la vuelta a la historia para que entiendas. En ese momento yo dije, claro, no, lo que yo tengo que hacer es hackear
la industria desde adentro. Yo voy a entrar, decir, voy a hacer una bomba y voy a hackear esa vuelta y voy a exponer cómo funciona toda la industria del entretenimiento, que en realidad es uno de los pilares principales de la Matrix de control. Por eso es que los más famosos en realidad se vendieron literalmente al diablo hace muchísimo tiempo y por eso tienen el nivel de fama que tienen. Claro, porque desde la música ya nos vienen programando de por sí. Exacto. La frecuencia de por sí ya no es la que es. El 440 ya es una grandísima distorsión. Los más mensajes... la letra y todo es suma que a ti te estén programando. Repite. Okay. Y no se imaginan la cochinada que es internamente, no solo por el tema del ego y la interacción y el vacío tan grande en el que viven mayoría de los que están activos en esa industria, sino también literalmente los rituales que hacen los que están más arriba, los más famosos. Es una cochinada, mejor dicho, es terrible. Entonces ahí yo me fui dando cuenta de eso y dije, ¿yo de qué estoy hablando? Okay. ¿Cómo voy a yo hackear la industria desde adentro si tú llegas a firmar y aceptar ser parte de los clubes secretos, no puedes salirte? Hablar nada y hablar tampoco nada de eso. O si no, te pasa como le pasó a Tupac, Michael Jackson, Kurt Cobain, Bob Marley, todos los que se metieron sin darse cuenta en qué se estaba metiendo y después dijeron, ¡jue madre, que es esta vuelta! Quisieron empezar a exponer y que, ¡pum!, adiós, terminaron de existir. ¿Por qué? Porque ya habían firmado. Entonces yo dije, no, por aquí no puede ser, pero hubo un punto también muy determinante en ese proceso que ya estábamos viviendo aquí en Medellín, porque estábamos en Tulum, nos íbamos a ir a vivir a Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Gracias a la vida no pasó. Y cuando estábamos aquí en Medellín ya viviendo, nos hicimos amigos de un mancito que se llama Julián, que es un parcero que comparte información espectacular también en las redes. Empezamos a conectar porque pues yo igual ya tenía toda esta información de la Matrix, de cómo funciona la pirámide de control, como que siempre estuve muy despierta ante eso, pero no había encontrado mi rol como de revolucionaria y de la misión de ayudar a liberar a la humanidad. Entonces este amigo me dijo, Ani, hagamos un en vivo. Y yo estaba ahí lanzando música. Entonces me puse a hacer el en vivo con él, que invitó también a Marcia, a mi pareja, y haciéndolo en vivo yo me di cuenta como del potencial de expresar lo que quería expresar. Y ahí empezó a difundirse la información a través de mis redes y el crecimiento empezó orgánicamente a hacer todo ese movimiento. Y yo dije, jue madre, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Porque muchas veces uno cree que quiere hacer algo específico, pero yo siento que uno encuentra su misión de vida cuando uno pone sus dones al servicio del bienestar más alto de todas las partes. Y tus dones, pues es lo que te inspira, pero lo que también es fácil para ti. Es decir, como dice también el Ikigai, encontrar en lo que eres bueno, lo que te gusta, lo que el mundo necesita y por lo cual tú puedes recibir una retribución económica, porque en este plano de existencia todo funciona así. Comprendo. Es decir, que con base a todas estas experiencias que has tenido, te diste cuenta de que realmente en la industria de la música no vas a lograr dar el mensaje que tú quieres dar en la vida, que es tu propósito, dar un mensaje. A eso vienes, según lo que yo entiendo y según con todo lo que tú haces, es con tu voz enseñar y poder como ayudar a las personas, ¿cierto? Correcto. Te diste cuenta que en la industria de la música se hace pero de manera muy negativa y pues realmente no es lo que tú quieres, ¿cierto? Y va a ser imposible hackear la industria desde adentro. Porque ya es algo que está súper estructurado. Porque es de la pirámide. Hollywood es de la pirámide, la industria de entretenimiento, la industria musical es de la pirámide. No quiere decir que no haya gente tesísima, artistas espectaculares que de pronto sin darse cuenta terminaron cayendo en todo ese sistema, ¿verdad? O que hayan algunos por fuera que quieran hacerlo independiente y que les cueste mucho más precisamente porque no aceptaron ser parte de esa estructura de interferencia, ¿sí? Entonces yo me di cuenta que en realidad mi misión era comunicar el mensaje de expansión y de revolución de conciencia. Porque mi don es hablar y tengo como un conocimiento muy natural, pero que también se ha ido expandiendo a través de todo el proceso de investigación y de liberación que yo he ido experimentando. Pero, habiendo dicho toda esa vuelta sobre esa pregunta, voy a hacer música nuevamente. Pero voy a hacer música no buscando ser vista ni buscando ser parte de la industria, sino porque es una expresión de mi alma y me parece espectacular. Y también espectacular que la comunidad reciba de pronto música en solfegios, en tonos completamente conscientes, armónicos para tu campo electromagnético y con un mensaje elevado. Pero sé que mi misión no es necesariamente a través de la música, sino activar este movimiento masivo de expansión y revolución de conciencia, porque no me da miedo y me inspira muchísimo exponer la oscuridad y que la gente se empodere y nos volvamos todos los héroes de esa historia en realidad. Sí, o sea, realmente no te da miedo y para mí eso es algo muy valioso y muy importante de reconocer porque pues en el episodio anterior hablaste sobre lo que es el miedo y el por qué lo haces y todo lo haces con amor.
Y pues digamos ese es el mensaje y eso es lo que me ha ayudado mucho toda tu información como a interiorizar y desde hacer todo lo que hago hasta lo más mínimo, hasta lo que más pueda hacer, hacerlo siempre con amor y pues desde ahí es como todo va fluyendo, ¿cierto? Total. Bueno, de aquí surgen también varias preguntas y es con el tema de los dones, que ahorita hablaste sobre los dones. Existen muchos dones, clarividencia, clariaudiencia y muchos más. Yo siento, bueno, desde mi ignorancia, siento que las personas nacemos con esos dones, pero realmente están dormidos. O sea, hay personas que tienen esos dones pero están dormidos y hay personas que saben cómo potencializar esos dones. ¿Cómo puedo yo saber? Porque digamos en estos momentos de la vida no siento que los tenga despiertos. ¿Cómo puedo yo despertar mis dones espirituales o cómo puedo potencializarlos? Okay. Varias cosas que quiero decirte al respecto. Primero que todo, todos somos ya espirituales al ser lo que somos, ¿no? Que es el espíritu experimentándose como JD, como Anisha y como todo el equipo y pues como cada ser vivo que está en ese planeta. Nosotros tenemos, digamos, hay unos dones que son los dones de la experiencia humana, como lo que te digo, yo saber comunicar. Sí, eso es un don como muy humano, por decirlo así. Y hay otros dones que son como los sentidos extrasensoriales, que es a lo que tú te refieres como clarividencia, clariaudiencia, clariconocimiento, telepatía, etcétera, etcétera. Esos dones también son naturales en nosotros y son parte de nuestra esencia, ¿sí? Lo que pasa es que a través de tanta interferencia, tanto a nivel mental como física y emocional, se nubla literalmente tu percepción y al nublarse tu percepción, pues no puedes ver con claridad ni acceder a esos dones. Un punto muy importante es el tema de desintoxicar tu cuerpo. Porque una de las razones principales por las cuales no es natural para ti o no es orgánico aún para ti activar esos dones naturales, ¿verdad? Es por la toxicidad que hay en el cuerpo físico. Entre más químicos, toxinas, parásitos, metales pesados hay en tu cuerpo, pues digamos que existe esa interferencia y también entre más calcificada está tu glándula pineal, pues está mucho más nublada tu visión. Entonces hay varias cosas que te diría al respecto. Primero, desintoxicarte. Que aparte sé que me pediste trementina, que es la esencia de pino, que no te la pude traer hoy, pero sí te la tengo y ya te digo por qué, por fuera de cámaras. Entonces, desintoxicarte no solo con esencia de pino, sino con muchas otras herramientas como trementina, como la de aceolita, como el CDS, haciendo ayunos y limpiando lo que ingieres, porque siento que hay mucha gente que empieza el proceso de desintoxicación, lo hace una semana, uy, me desintoxiqué, pero vuelve a sus hábitos pasados y pues pasa lo mismo, ¿no? Se te sigues intoxicando. Y también con tu atención. Hay que tener un detox energético, un detox mental. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué le estás entregando tu atención? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Sí me entiendes? ¿Qué estás consumiendo? Porque eso también te puede intoxicar si tú no eres consciente de dónde está tu mente en realidad. Y a la vez, esto tiene también mucho que ver con el tú tener momentos de observación y de quietud y de presencia. La meditación no es para que tú te conviertas en algo más, sino para que tú descubras lo que tú siempre has sido y siempre serás. La meditación lo que le permite hacer a uno es ser consciente de su conciencia precisamente, o más bien observar la mente en esos momentos enfocados de quietud para que así cuando tú estés viviendo tu día a día, pues tú puedas entrar en ese estado meditativo y puedas empezar a observarte y puedas disolver las programaciones, ¿sí? Hay ciertos ejercicios que también te puedo recomendar hacer, como por ejemplo para descalcificar la glándula pineal, acompañándolo del todo el tema del detox físico también, pero hay ciertos ejercicios a través de los cuales tú puedes ir utilizando la luz de tu alma, la fuente primordial de vida, para desbloquear ciertas áreas, no solo de tu cuerpo físico, sino de tu cuerpo astral, de tu cuerpo emocional y demás, ¿verdad? Y eso también ayudaría. Pero creo que el inicio se da en realidad en el reconocimiento de que en ti ya está eso, y que la razón por la cual no lo puedes accesar es por toda esa interferencia que es precisamente el resultado de toda esa matrix de control y de toda la toxicidad masiva que hay en este nivel del juego en este momento. O sea que para poder despertarlos debemos primero hacer una desintoxicación total de lo que consumimos y vemos, pues, tanto en alimentación, tanto pues, lo que vemos y todo eso para poder como conectar con esos dones y pues despertar. Y hay prácticas que te pueden servir, pero todo también empieza desde la realización y el reconocimiento de lo que tú eres, que ese es el verdadero despertar espiritual.
Cuando tú reconoces que tú eres la fuente primordial jugando a ser JD, ahí ya cambia todo en la existencia. Pero sí, a medida que tú vas eliminando lo que tú no eres, la toxicidad, tanto mental, emocional, física y energética, ¿verdad? Pues va surgiendo y va resplandeciendo de manera natural la fuente primordial de vida. Entonces vas pudiendo conectar con el conocimiento, o más bien con la sabiduría de esa fuente primordial de vida de manera mucho más fácil. De por sí. Que es lo que me pasa a mí muchas veces cuando hablo. Obviamente hay muchas cosas que investigo y tengo un gran equipo, digamos Marce y Sandri, que ya las conocieron en el episodio pasado. Con ellas vamos ahí muy cerquita, leyendo, investigando, integrando nueva información que revela los hechizos y le permite a uno ver más allá. Pero también siento que esa sabiduría natural de mi alma, que es el fractal de la fuente primordial de vida, resplandece cada vez con más facilidad, precisamente porque me mantengo en ese estado o intento tener la intención de mantenerme en ese estado de desintoxicación físico, mental, emocional y energético. Listo. A mí, es algo que yo me suelo cuestionar mucho y me gustaría como lograr entender con todo este tema del despertar de conciencia que muchas personas estábamos, el despertar y todo eso que pues realmente es bastante importante hacerlo y más en estos momentos de cómo está el mundo. Uh-huh. Hay algo que a mí me genera mucha duda y es el tema del ego espiritual. Uh-huh. No sé si, digamos, el tema del ego espiritual es algo que hace parte como de esas trampas, de esa interferencia, o es algo que realmente nosotros como humanos en este despertar debemos de experimentar, lo que es el tema del ego espiritual, y se debe experimentar como tal porque hace parte del proceso. Y si es bueno o malo identificar eso, ¿cómo puedo identificar yo que estoy en un ego espiritual o que estoy haciendo las cosas bien o mal? Okay, o sea, no sé identificar si el ego espiritual es bueno o malo. No hay nada realmente como ego espiritual porque son dos polaridades completamente opuestas. Lo que pasa es que actualmente se está utilizando el concepto mal utilizado de ego espiritual para referirse a un ser que cuando empieza su camino empieza a sentirse más que los demás. El espíritu pues está por fuera del ámbito del ego. El ego es el falso yo que ha sido construido aparte por el mismo sistema y por todas esas creencias, esas tendencias, esas programaciones que te alejan de tu verdadero ser. Bueno, aclarando eso. Ahora, hay muchos que caen en la tendencia de pensar que porque están en un proceso de expansión de conciencia son más que los demás. Y eso es un túnel más que no han cruzado. ¿Por qué? Porque cuando tú verdaderamente vas teniendo un despertar de conciencia, que quiere decir que vas reconociendo que tú eres realmente la fuente primordial de vida o lo que muchos llaman Dios, experimentándose como JD, lo que se disuelve es cualquier tipo de sensación de jerarquía. No existe la jerarquía. Puede que uno conozca humanos, que uno sepa conciencia, que están enganchados en programaciones, que uno vea que viven vidas tóxicas, que viven vidas como en ese piloto automático, en esa rueda del hámster, pero tú puedes observar eso hasta desde un lugar de comprensión y de empatía, de compasión, al entender que está en su proceso, pero que eso no hace que ese ser sea menos que uno, ¿sí? Entonces lo que pasa es que también a través de todas las programaciones del New Age, pues muchos han caído en esa tendencia de pensar que son especiales. Yo pasé por ahí a fuego. Yo pasé por ahí con todo el tema de la supuesta Federación Galáctica. Yo era la supuesta hija de un comandante galáctico. Tengo tatuaje que me tengo que quitar de esa vuelta. Y yo sin saber me creía superior a los otros y pensaba que estaba teniendo una experiencia espiritual cuando eso es un grandísimo engaño, ¿verdad? Para mezclar dos cosas que son completamente opuestas, ¿sí? Entonces yo tuve que darme cuenta a través de ese proceso que primero estaba siendo hechizada por unas presencias interdimensionales que no querían que yo abrazara esta misión como Anisha y estar haciendo lo que estoy haciendo aquí contigo y exponiendo la Matrix de frente, ¿verdad? Y segundo, me di cuenta que eso se pudo anclar en mí por el vacío que yo tenía y las ganas que tenía de ser especial. Lo que te hace a ti especial, y es una parte espectacular y paradójica, irónica de la existencia, es que eres lo mismo que yo. ¿A qué voy con eso? Que en el fondo, en lo más profundo, somos la fuente primordial. Eso es lo que verdaderamente te hace especial. Y desde ese reconocimiento vas un paso más allá, en el cual te das cuenta que lo que te hace especial, pero no más especial que los otros, sino que lo que te hace a ti especial es ser JD, es decir, que la fuente se está expresando como JD. Eso es lo más increíble de la existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu autenticidad está el poder. Mi esencia. Exacto. Y en quien tú seas, quien tú verdaderamente eres. Lo que pasa es que
la mayoría de la población vive como en esos bucles de ese falso yo, que es ese ego, pensando que son algo diferente a lo que son. Entonces uno tiene que, a través de ese proceso de expansión de conciencia y de autoconocimiento, ir reconociendo las propias sombras que lo seguían manipulando a uno, la inconsciencia en la cual uno seguía operando, ¿sí? Que por ejemplo, pues como te compartí, pues que de pronto ya has sabido esto porque pues obviamente eres parte de mi equipo y somos panas y todo, pero yo he pasado por muchos túneles que son los que me han permitido soltar cada vez más ese falso yo, salir de ese ego, reconocer que no hay nada que sea el ego espiritual en realidad, sino un ego que usaba la supuesta espiritualidad como fachada para seguirlo enganchando a uno. Y ahí sí ser cada vez más quien soy, ¿sí? sin máscaras. Y eso es un proceso de vida de por sí. Es decir, es normal que una persona, un humano que esté experimentando el despertar, la expansión y todo eso, es normal que pase en algún momento de su transformación por el ego. Y que lo sepa identificar. ¿Cómo yo puedo identificar eso? Primero que todo, claro que es normal. Yo no es que esté completamente libre de ego. Hay muchos momentos donde el ego se activa. Lo que pasa es que entre más consciente soy de mi conciencia y más voy sintiendo, que eso también es un resultado de ser consciente de tu conciencia, tú vas sintiendo cuando estás viviendo de manera honesta y transparente desde tu corazón y cuando estás cayendo en el querer aparentar o querer ponerte una máscara para ser visto de una u otra forma, ¿verdad? Entonces sí es normal. ¿Qué puedes hacer para darte cada vez más cuenta de esa interferencia? Que esa misma interferencia mental que es la que sostiene ese ego, digamos los nativoamericanos le llamaban huetico, que es como el virus mental a través del cual se genera esa interferencia que te hace creer que tú eres algo diferente a lo que eres. Entonces, ¿cuál es la herramienta más práctica que puedes utilizar para reconocer esa interferencia? Observar tu conversación interna, observar cómo te hablas tú a ti mismo, observar desde dónde te estás moviendo en tu día a día, ¿sí? Digamos, esto que estás haciendo hoy me parece espectacular porque siento que es una gran oportunidad para tú reconocerte desde otro lugar y simplemente para tú compartirte desde ese lugar de total honestidad contigo. Porque es que realmente si uno prioriza la conexión con uno mismo, que eso nace precisamente desde el vivir desde el corazón, siendo coherente con quien uno es, como siendo honesto y transparente, como volviendo a ese lugar de armonía, ¿sí? de ser literalmente transparente con la existencia, pues va a resplandecer eso mismo en todo lo que te rodea. Pero eso es un proceso que se da a través del autoconocimiento. Entonces, te podría decir la conversación interna, pero hay muchas otras herramientas que te pueden permitir ir como trazando todo eso. Exacto, y como uniendo los puntos y a la vez soltando las máscaras, pero es un proceso constante y continuo. Por ejemplo, este espacio de podcast, como es un espacio en el cual no está siendo grabado por una cámara y uno después se observa, pues al vivirlo, digamos, en este momento, ya es una oportunidad para nosotros para liberarnos de ese falso yo y para dejar de obedecerle a la programación huetico que es la que permite que se ancle el ego, ¿sí? Porque yo puedo o querer aparentar ser ante ti la que lo sabe todo o compartir lo que sé desde un lugar de transparencia, al igual que tú puedes, o hacerme preguntas para querer aparentar algo o simplemente realmente preguntar lo que a ti te nace desde un lugar honesto y transparente, ¿sí me entiendes? Siempre está la opción. Pero para eso hay que ser consciente y por eso hay que dejar de perderse en las distracciones, porque eso es lo que no te permite observar qué es lo que está pasando en tu mundo interno en realidad. Hay un tema que a mí, digamos, cuando yo estoy editando tus videos y todo, es el tema de hablar como de seguir la intuición. Digamos, para mí es difícil, no sé si porque tenga mucha interferencia y estoy pues en ese proceso, ¿cierto? Para mí es difícil como reconocer que algo es intuición. O sea, para mí es como un poco complejo, como si me pasa esto y hago esto, es intuición. O sea, no sé cómo reconocer que algo es intuición, que me está hablando la intuición. ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo fluir con eso? El tema de la intuición es espectacular porque primero que todo es la voz que llega de primeras y que no te grita, sino que llega como un susurro en calma, porque es el resplandecer de tu alma o de tu corazón. Es la brújula de tu alma y de tu corazón, porque en tu corazón es donde se da el anclaje de tu alma en tu cuerpo, por decirlo así. Entonces, digamos que los podemos interpretar como una unidad, ¿verdad? Desde ahí es que surge tu intuición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Precisamente por todas las tendencias, todas las programaciones y toda la sobreestimulación y toda la distracción, estamos acostumbrados a pensar que la intuición tiene que decir, JD, ve por la izquierda o lo que sea, ¿sí?
cuando en realidad la intuición se accesa desde un estado de conexión y de presencia y de claridad, o más bien, en ese momento es que tú puedes reconocer la voz de tu intuición. Habiendo dicho esto, es como un arte de maestría energética, ¿sí? Pero todo nace desde ese lugar, desde donde tú te mueves, desde la intención, desde donde tú te mueves. Y entre tú más logras estar presente contigo en el instante y más logras trascender esa programación mental, va a ser mucho más fácil para ti reconocer esa intuición. Y entre tú más la reconoces y la empiezas a obedecer, más se fortalece como el músculo de la intuición, por decirlo así. Porque es que hay múltiples voces en tu mente que gritan. Y ninguna de esas es la intuición. Entonces el arte de poder oír la voz de la intuición tiene que ver con dejar de engancharte con todas las otras voces que te están gritando, intentando distraerte, que son péndulos, egregores, interferencia electromagnética, interferencia psíquica, un montón de presencias, programaciones de la misma Matrix, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que el poder está realmente en la presencia, en la observación, el del ser consciente de tu conciencia. Y nuevamente es algo que se va... Más bien, el poder reconocer la intuición es algo que se va desarrollando a medida que tú vas obedeciéndole cada vez más. Yo no siempre logro obedecer a mi intuición. En momentos donde yo me engancho, en momentos donde yo estoy estresada o estoy con falta de balance y falta de claridad y no le logro oír. Pero sé que la intuición nunca llega con miedo, nunca llega con ansiedad, nunca llega con frustración ni con imposición. La intuición es el saber profundo que se expresa desde el lugar de calma y de claridad y de presencia. Y por eso es que es un susurro. Es como... Y algo que también sí te puedo decir sobre eso es que tú le puedes hablar a tu alma o a tu corazón, que realmente es lo que tú eres, es tu esencia más pura. Y tú le puedes pedir a tu alma o a tu corazón que te den respuestas sobre las diferentes cosas que tú quieres. Por ejemplo, yo esta mañana que hice mi meditación, que te puedo dar como ejemplo, le pedí claridad a mi alma, le dije, quiero saber con claridad de qué quiero hablar en el podcast sola, porque después de hacer este podcast contigo voy a grabar un segmento sola, entonces quiero tener claridad sobre eso. O por ejemplo, la próxima semana, como el 10 de agosto, quiero hacer un ayuno de un mes de solo fruta, ¿sí? Con trementina. ¿Por qué? Porque yo sé que la fruta es el alimento más elevado que existe. Pero no lo quiero hacer desde un lugar de forzarme, ni de restringirme, ni de imposición, sino desde un lugar de entendimiento y de comprensión, porque yo ya he hecho diferentes ayunos en el pasado, diferentes tipos, pero era desde un lugar diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Pues le pedí a mi alma que tuviese como la convicción para hacerlo desde un lugar de armonía y de conexión. Y en el día a día, al ser consciente de mi conciencia, voy identificando esos impulsos intuitivos que me va permitiendo como alinearme cada vez más con la misma petición que yo tengo. Entonces, en tus momentos de quietud y de conexión contigo y de presencia, puedes tener esa comunicación directa contigo, no es nada externo, porque tú sabes que yo no apoyo ningún tipo de comunicación con ningún otro tipo de ser, porque hay mucha interferencia, me refiero a nada de canalizaciones ni eso, sino tú comunicarte con tu alma y decir, hey, quiero tener claridad sobre qué hacer con esto, sueltas. Y la claridad en los días que siguen o ese mismo día te va a ir surgiendo. Va a llegar la sinergia que te permita identificar qué es lo que tú verdaderamente necesitas hacer, pero es desde un lugar de calma y de conexión. Con la meditación profunda y todo se puede llegar o sea, se logra como ese objetivo de conectar con mi ser y con mi intuición. Se puede desarrollar. Claro, digamos que en un estado de meditación profunda, pues tú puedes oír de manera mucho más clara la voz de tu alma. Precisamente porque para llegar al estado de meditación profunda, tú tuviste que haber observado el ruido mental y dejado de obedecerle al ruido mental. Quitar toda esa interferencia. Y no quiere decir que tu mente esté en silencio, esa vuelta pasa rara vez. Entonces, para quienes estén viendo y digan, no, yo no sé meditar porque cuando me siento tengo un montón de ruido, a todo el mundo le pasa eso. Sí, lo que pasa es que la meditación, el propósito de la meditación es que tú observes eso y dejes de identificarte con eso y reconozcas tu esencia en la presencia. Entonces, si tú pasas un tiempo ya en meditación y ves que ya no te está enganchando ese ruido mental, va a ser mucho más fácil y natural y orgánico en ti que surja la claridad de tu alma, que surja la sabiduría de tu intuición. Por eso te digo que es un proceso constante, y yo que llevo ya un proceso largo con esta vuelta, igual hay momentos donde me enganché o estoy sobreestimulada o estoy desconectada con tendencias y de pronto no oí con claridad lo que tenía que oír, que era como esa guía de mi alma. ¿Cómo puedo comprender yo o identificar en qué tipo de frecuencia energética estoy vibrando? O sea, porque en esos momentos, con toda la interferencia que hay, uno puede decir, no, estoy vibrando súper alto, pero en realidad no. Realmente la vibración más elevada es la autenticidad
la paz, la calma, la presencia, la conexión con tu corazón. Uno pensaría, o más bien, yo creo que muchos piensan que la frecuencia elevada es cuando tú estás estallado y súper emocionado, y no necesariamente. Porque muchas veces esos picos emocionales vienen también de ciertas programaciones, ¿sí? Como, por ejemplo, lo que pasa en los parques de diversiones, que son un gran comedero energético para entidades, que eso lo podemos hablar otro día porque es un tema pesado. Pero los parques de diversiones generan picos y caídas, entonces los picos no necesariamente representan la frecuencia más elevada. La frecuencia más elevada es cuando tú te sientes en calma y en paz contigo y te estás pudiendo expresar desde ese lugar, desde tu corazón, ¿sí? Cuando sientes coherencia contigo, cuando estás viviendo desde un lugar de armonía y de honestidad, ¿sí? Digamos, en este momento tu frecuencia está súper expandida porque estás en un estado de total apertura y total conexión contigo, ¿sí? Entonces, también es nuevamente un arte que tú vas cientificando, el tema de la alineación energética. Pero la frecuencia más elevada se da desde la calma, y la calma es la que te trae la claridad, ¿sí? Y eso también tiene todo que ver con el tú ser muy consciente de la cadena de pensamiento, palabra, emoción y acción. Porque obviamente para llegar a una acción, que es como el final de la cadena, pues primero tuvo que generarse un pensamiento, activarse una emoción, activar una palabra ya sea interna, porque la palabra no solo me refiero a que le digas a alguien, sino la conversación interna que tú detonas. Y eso genera una acción, y eso todo está permeado por una frecuencia y por una vibración. Y lo que tú generas es lo que tú, lo que tú emanas es lo que tú generas en tu vida. Entonces hay muchos que de pronto piensan que están tratando de crear algo y no se dan cuenta que si se están moviendo desde una intención equivocada, desde una frecuencia equivocada, por mucho que intenten hacer en el mundo material, van a seguir experimentando esa misma frecuencia, ese mismo nivel de existencia. Por eso el autoconocimiento y las prácticas que también lo ayudan a uno como a liberar la tensión, por ejemplo el Qigong, que es espectacular, conectar, hacer conexión directa con la tierra, hacer conexión directa con el sol, respirar de manera consciente, todo eso te va a ayudar para poder mantenerte en ese estado resplandeciente y expansivo, pero desde ese centro de conexión. Bueno, aparte de la manera en la que tú nos enseñaste a proteger nuestra energía, que pues si no lo han visto lo pueden ver en YouTube, que pues tú nos enseñaste cómo hacerlo. También me genera la duda si yo puedo proteger mi energía con cuarzos, todo este tipo de piedras preciosas que, digamos, para mí, la protección pues también la refuerzo con eso. Me gustaría saber si sí o si realmente no. Los cuarzos, digamos que tienen a nivel material, las piedras tienen una frecuencia muy elevada, ¿verdad? El cuarzo tiene una frecuencia muy elevada, pero el cuarzo tú lo debes programar a conciencia, tú lo debes limpiar y programar a conciencia. ¿A qué voy con eso? Tú lo debes programar y limpiar a conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Intencionarlo. ¿El poder dónde vendría estando? ¿En el cuarzo o en la intención que tú le pones? La intención. Exacto. ¿Qué quiere decir eso nuevamente? No quiere decir que no sirva el cuarzo. Yo uso piedras y a mí me encantan. Tú has visto, yo tengo collares, yo tengo esas piedras, antes de ponérmelas siempre las limpio y las activo como yo quiero, pero sé que mi protección y mi limpieza no dependen del cuarzo. Entonces, el New Age tiene una gran distorsión que es hacerte pensar que el poder está en todo lo externo, ¿no? Entonces tengo que hacer este ritual, tengo que cantar este mantra, tengo que hacer esta práctica, tengo que hacer este rezo y tengo que rodearme de cuarzos y vestirme como un chamán del más allá para verdaderamente estar protegido. Y eso no es así, ¿sí? Entonces, si tú tienes la claridad de que la máxima protección y limpieza está en la conexión con la fuente primordial y en el tú nuevamente ser consciente de pensamientos, palabras, emociones, acciones y demás, pues puedes utilizar el cuarzo para expandir esa protección, pero reconociendo que viene de ti. Y ese es el punto clave, ¿sí? Porque en realidad de eso se trata el juego, de jugar con lo que tú quieras, pero reconociendo que todo viene del poder de tu conciencia, no del objeto. Tú le pones al objeto, digamos que la intención que tú quieres, y el cuarzo es un gran aliado porque o las piedras en general, porque tiene una frecuencia muy elevada, entonces tú puedes utilizarlo como un medio para tú activarlo como tú quieras, pero el poder siempre va a estar en la fuente primordial de la cual tú eres un fractal, que esa es tu alma de por sí. ¿Y lo debo de intencionar siempre que lo voy a usar o...? Sí, limpiarlos, intencionarlos. Siempre, porque... Nuevamente, si uno ya es un Saiyajin superstar del más allá y está pues mega limpio,
pues de pronto todos tus objetos podrían estar limpios. Pero este plano de existencia tiene demasiada interferencia, mucha interferencia. Es más, la mayoría de la interferencia que tiene tú no la ves. Hay un montón de dementors, y yo sé que a la gente le puede asustar eso, pero es que tenemos que honrar nuestro poder y cruzar el miedo. Hay un montón de presencias que tratan de generar interferencia con todo. Entonces, para precisamente curarnos en salud e ir un paso más adelante, algo que yo hago, sí, puedes utilizar la tierra y puedes utilizar el sol, eso es genial. Pero en realidad tú puedes agarrar las piedras con tus manos, hacer primero la activación álmica, que tú ya sabes cuál es, porque pues aparte yo soy muy intensa con eso en mi contenido. Hacer primero la activación álmica, asegurarte tú estar completamente limpio, resplandeciente y protegido, y después desde ese lugar de coherencia generar esa misma extensión de esa limpieza a través de tus manos para las piedras. Y en ese momento tú puedes decretar a través del poder de tu conciencia, utilizando el resplandecer de la fuente primordial de vida para activar las piedras como tú las quieras activar. Perfecto. Ya que estamos hablando pues de los objetos y lo que utilizamos, me genera duda porque tú tienes un collar que es como un espejo. Sí, ¿sabes? Bueno, ese collar de espejo me lo recomendó un gran amigo cercanísimo a nosotros, que es Don Alcides. Don Alcides me recomendó que porque como yo ando tan guerrera espiritual, activa así a fuego por todos los planos de existencia con los mensajes que comparto, pues como yo también tengo una experiencia humana y hay veces donde bajo la guardia sin darme cuenta, al yo activar ese espejito, y quiero ser muy específica porque no quiero que todos vayan el día de mañana a colgarse espejos, porque los espejos también pueden ser utilizados de manera equivocada, ¿sí? Como entonces, portales. Exacto. Entonces tampoco la idea es que lo hagan de esa manera, pero yo ese espejito lo activo como un escudo de protección energética que repela, refleja y aleja cualquier tipo de energía involutiva, inorgánica, arcóntica, demoníaca, ataque, larvática, parasítica o satánica. Ese es todo el decreto que yo hago. Entonces, ese espejo lo que hace es que en los momentos en los cuales de pronto yo no estoy siendo tan consciente de mi conciencia y no estoy siendo no estoy tan alineada energéticamente para poder mantener desde el centro esa limpieza energética a través de la activación álmica, pues ese espejito, al yo programarlo en la mañana y mantenerlo muy limpio, hay que mantenerlo muy limpio, refleja cualquier tipo de energía que quiera entrar en mi campo energético. Pero, por ejemplo, la razón por la cual no me lo he expuesto hoy es porque yo no necesito el espejo tampoco. Si mi intuición me lleva a saber, me lo quiero poner hoy, me lo pongo, y tampoco hago caso omiso como, no, yo ya soy el Saiyajin. No, pues no, yo también estoy en un proceso. Pero para eso es que a veces utilizo el espejo, pero tiene que ser de manera muy consciente, y por eso tampoco lo he hablado mucho ni lo recomiendo, porque pues lo que yo recomiendo es lo que es inquebrantable, que es el resplandecer de la fuente primordial de vida. ¿Sí? Como que no me gusta darle tanto foco a los objetos, pero tampoco niego que obviamente hay objetos que uno puede cargar de energía y que lo pueden ayudar a uno en el proceso de limpieza y de protección. Perfecto, bueno, quisiera como que hablemos también un poquito del tema de los tatuajes. Eso. Que bueno, aquí ambos estamos bien tatuados. Me gustaría saber ese proceso en el que empezaste, que yo sé que, bueno, uno se tatúa en un momento de la vida en el que pues está desde el desconocimiento, y ya cuando va evolucionando y creciendo y expandiendo la conciencia, uno ya pues va entendiendo muchas más cosas. Me gustaría saber cómo va tu proceso con el tema de retirarte los tatuajes. Me interesa mucho saber el tema de por qué en algún momento de la vida decidiste tatuarte el cubo de Metatron. Y por hechizada, pero ahorita te cuento. Y todo eso, o sea, me interesa saber, pues porque yo también estoy bastante tatuado, y pues bueno, ya es más complejo. Si en algún momento de la vida me los quisiera quitar, pues ya creo que no se va a poder. Aunque pero hay gente que ha estado más tatuada que tú, que se ha quitado todo, pero sí es un proceso. No, bueno, pero yo creo que ya, sí, así nos quedamos. Bueno, mi JD, la razón por la cual me está quitando los tatuajes, la razón principal, y no todos, no me voy a quitar todos los tatuajes, es porque yo me hice muchos tatuajes desde un lugar de inconsciencia. Me puse muchos símbolos que yo pensé eran espirituales, cuando en realidad no hay ningún símbolo que sea espiritual. El espíritu es la fuente primordial, es lo que tú eres, y no necesitas ser encapsulado en ningún tipo de símbolo. El hecho de yo simplemente querer ponerme un símbolo como un sello espiritual ya mostraba mi propia inconsciencia. ¿A qué voy con eso? Yo no necesitaba ningún tipo de sello para ser lo que yo ya soy. Primera cosa. Segundo, ya a medida que fui avanzando me di cuenta que muchos de esos símbolos eran lo contrario de lo que yo pensaba, porque me puse muchos símbolos de supuestos dioses, deidades o arquetipos, etcétera, etcétera.
Y después me di cuenta que esos dioses, deidades o arquetipos eran realmente las entidades disfrazadas de esos arquetipos para controlarme mentalmente, cosa que le pasa a la mayoría de la población. Y diciendo de la manera más directa aún, me trataron de marcar como este ganado es mío. Ah, sí, esta vieja que de pronto viene con un gran potencial de liberación, a esta la atrapamos. Obviamente, asumiendo yo mi propia inconsciencia y sabiendo que lo hacía desde un lugar de no sentirme suficiente, precisamente al pensar, yo necesito llevar esto porque yo soy una enviada de ellos. Yo no soy una enviada, nunca he sido una enviada de ellos. Lo que pasa es que yo estaba pasando por mis diferentes túneles y procesos, ¿verdad? Entonces, los tatuajes principales que me estoy quitando son los que representan supuestamente, o los que representaban supuestamente entidades o símbolos espirituales que después me di cuenta eran literalmente demonios. Todo lo contrario. Exacto. Por ejemplo, el cubo de Metatron. El cubo de Metatron representa el cubo de Saturno, representa el culto a la Matrix de control, representa el culto a literalmente a Satanás sin yo darme cuenta, ¿verdad? Porque es lo que te atrapa en la ilusión de la materia y no te deja pensar que eres lo que tú verdaderamente eres. Yo tuve que quitarme demasiados velos para darme cuenta de eso. Y me parece increíble porque todo lo que uno hace desde un lugar de inconsciencia, después para quitarlo a través del proceso de conciencia, hay que caminar un camino de pronto un poco más largo, duele más, vale más y dura más el proceso de quitárselo. Entonces me encanta que Marce, mi pareja, me dijo cuando yo empecé el proceso del pecho, porque el del pecho fue teso con láser y eso, entonces era todo el cubo de Metatron de sangre, una locura o no, una locura, por ahí tenemos fotos. Y me dijo, es que es como si el gladiador se estuviera quitando la marca del gladiador que lo hacía esclavo. Y yo dije, wow. Madre, el tiempo que me tarde, yo me voy a quitar los símbolos que representan a esas presencias que son las que quieren mantener a la humanidad en rodillas. Entonces, para mí ha sido un gran proceso de liberación aceptarlo. Hay muchos que me voy a dejar, por ejemplo, la orca la amo, neutral. El agape, la ola, neutrales. No tienen un símbolo del más allá de nada, ¿me entiendes? Pero también, si me preguntaras hoy en día, de pronto no me tatuaría. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Hay muchas tintas que no son vegetales y que tienen demasiados metales pesados y eso genera interferencia en todo tu cuerpo, en toda tu biología y también pues genera una gran toxicidad en tu cuerpo, ¿verdad? Digamos que la mayoría de los que yo tengo, si no es que todos, son con tinta vegetal, entonces sería lo primero. Segundo, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, entonces yo de pronto cuestionaría qué necesidad hay de generar esa intervención. Sin embargo, me parece que son súper cool, visualmente me parecen chéveres. Yo amo mi orca, los del cuello, me parece que como que son parte de mi flow y en la buena no lo rechazo tampoco. Pero no sé si actualmente me haría o no tatuajes por lo que te digo. De pronto no me parecen necesarios. Hay temas en los cuales hay muchos seres que dicen que de pronto generan quiebres en tu aura o quiebres en tus circuitos energéticos. Yo sé que todo se puede trascender a través del poder de la conciencia, pero también sé que si uno tiene la información, pues si uno no la utiliza, quiere decir que está siendo inconsciente y pues termina recibiendo ese baldado de inconsciencia que uno mismo termina experimentando. Entonces, digamos acá, en este brazo, en este momento tengo unos parchecitos de silicona de sanación de los tatuajes porque me empecé a quitar estos dos también. Que pues de acá, el de acá dice que haría Jesús y eso es otro tema, pero yo ni siquiera pienso que el personaje Jesús haya existido. Aquí como para soltar una semillita más que estalle esta vuelta. Algo más. Sí. Y lo mismo pasa, digamos, acá lo que te digo, tengo el de la Federación Galáctica, que porque yo era la hija especial del más allá, etcétera, etcétera, y también me lo va a quitar. Y el mismo dolor que uno siente o el mismo proceso es parte de asumir pues ese camino de ser capaz de quitarme la marca del esclavo, mejor dicho. Listo. Ahorita que pues, hablamos de lo del cubo y eso también me genera una duda es con relación a la geometría sagrada. ¿Qué piensas sobre eso? Pienso que ha sido muy interferida también. Yo todo lo que viene como de manera intensiva a través del New Age lo cuestionaría. Porque muchas cosas de las que te venden como la salvación o que te venden como la explicación consciente de tu existencia masivamente tienen muchísima interferencia. Obviamente no quiere decir que no existan figuras geométricas en la existencia y no quiere decir que todo lo que experimentamos en este nivel del juego no tenga una estructura geométrica a través de la cual uno puede ver como la unión de todas las partes. Pero yo sí cuestionaría todo lo que está masivamente siendo utilizado y más por el culto del New Age, que es realmente un intento de una nueva religión que trató de agarrar a todos los alternativos que no le comieron cuento a las religiones tradicionales. Entonces, si tú te das cuenta, todo el mundo piensa que el poder lo tiene la geometría sagrada. Y nuevamente es otro hechizo más que te lleva a exteriorizar. Una cosa es reconocer la estructura geométrica de todo lo que es. Todo está construido a través de geometría, ¿verdad? Pero lo sagrado eres tú. ¿Sí me entiendes? Lo que está en ti.
lo que lleva en mí. Exactamente. Por ahí hay una pregunta de alguien, pues una humana que está también como en ese proceso, y es una mamá que está bastante como preocupada por el tema de lo que es la educación tradicional y cómo a los niños ya los vienen programando desde que están pequeños en el colegio. Y pues es algo que yo también me lo cuestiono mucho, porque para mí pues el niño no se debe tocar porque de por sí ya es inocente. Uh-huh. Y pues con toda esa programación y todo eso hacen que ya crezca pues teniendo unos ideales diferentes y ya empiece pues como a irse por los caminos que pues realmente no son. Y esa mamá se preguntaba como ese tema, como bueno, entonces si yo meto a mi niño a estudiar, pero entonces yo qué hago para que no se vaya por los caminos que no son y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo puedo yo, si en algún momento de la vida quiero tener hijos, cómo puedo hacer para que, o sea, no tengan esa interferencia? ¿Cómo los puedo yo cuidar de esa interferencia? No los metes al sistema educativo tradicional del sistema. ¿Y cómo los puedo educar? Esa es una decisión que hay que tomar antes de tener hijos. Si uno es consciente de cómo funciona el sistema educativo tradicional, que yo ya voy a ahondar un poquito en eso y en por qué es el pilar más grande del adoctrinamiento masivo. Si tú sabes eso y tú quieres tener hijos, mi recomendación a ti como JD sería, pues, si vas a tomar la decisión de tener hijos, prepárate desde antes para no meterlos al sistema educativo tradicional. Es decir, ya sea homeschooling o unschooling, que también es como que el niño con ciertas herramientas va encontrando su propio flow, o teniendo otros clanes con los cuales tú tienes una vida cercana que puedan hacer grupos de estudio pero por fuera del sistema. Eso te lo digo a ti porque me estás preguntando y no tienes hijos todavía. Si me preguntas como JD, mi parcero, ¿qué harías? Pues, hey, prepárate, mi hermano, porque si sabes que ese sistema está quebrado, pues ojalá puedas darles a esos seres el chance de no pasar por ese sistema. Ahora, eso lo digo desde un lugar en el cual pues tú no has tenido hijos y es como una preparación para quienes quieran tener. Yo reconozco que el sistema precisamente ha sido creado para que muchos se queden sin opciones, porque muchos de esos padres tienen o que trabajar o para poderle darle sustento a sus hijos, o poder quedarse educando a sus hijos y no poder darles de comer básicamente, ¿verdad? Que son la mayoría de los casos. Entonces, en esos casos sí es muy importante que los mismos padres enseñen a sus hijos a cuestionar. De pronto no dentro del sistema de educación, aunque sí sería cool, pero pues no van a encontrar ahí la respuesta, pero que sí en casa tengan una conversación honesta y le digan a sus hijos qué es lo que verdaderamente es verdad de eso y qué no. Qué es lo que verdaderamente potencializa y expande su ser y qué no, para que así los hijos, aunque estén dentro de ese sistema, porque en muchos casos es muy difícil y hasta el mismo sistema exige que tienen que entrar a un sistema educativo o si no les quitan a los hijos, precisamente por el certificado de nacimiento, que es otro grandísimo engaño, pero bueno. Entonces, en ese caso, sí sería enseñarles a cuestionar, a discernir y a que en casa tengan la información correcta y se den cuenta que, hey, hijo, tú estás ahí porque te tengo que enviar a la escuela, pero quiero que sepas que esto es así, así, así y que tú no tienes que hacer esto. ¿Sí me entiendes? Como una forma de hackearlo. La razón por la cual atacan a los niños, primero que todo, es porque son completamente inocentes y están en un estado, digamos, hasta los 7 años en estado teta, su cerebro, lo cual quiere decir que son fáciles de programar, programación directa. Segundo, porque son las semillas. Si intervienen en la semilla, intervienen el fruto. Es decir, si intervienen en el niño, controlan al adulto. Entonces, el propósito, ¿cómo controlan a la civilización? Pues hackeando al niño, distorsionando al niño, quebrando al niño, programando al niño. Por eso es que hasta los mismos jesuitas, que es uno de los grandes grupos más oscuros de la pirámide, dicen, dame un hijo hasta los 7 años y te daré al hombre, o algo así. Es la forma de decir, dame tu hijo hasta los 7 años y yo decido en quién se convierte ese adulto. Por eso es que interfieren a los niños, ¿verdad? Y pues obviamente el sistema educativo tradicional está completamente errado. El simple hecho de que a ti te hagan estar en un salón cerrado de 4 paredes, obedeciendo en un uniforme, pidiendo permiso hasta para ir al baño, alejándote de tu creatividad, de tu intuición, pues ya muestra el intento de compresión de ese sistema educativo. Ahora, yo fui a un colegio súper masón, de clase alta, pues súper estructurado y me he podido liberar, ¿me entiendes? Obviamente ha sido un proceso y yo siento que las heridas más grandes sí las tengo de esa época en el colegio porque me parece que es un sistema completamente distorsionado. Pero pues el alma, si los papás le dan a ese ser las herramientas adecuadas, va a poder liberarse también eventualmente de ese adoctrinamiento, de esa programación, en caso dado de que no hayan podido evadir el hecho de tener al hijo en el sistema educativo tradicional. Perfecto, bueno, ya que tocas como el tema, ahí surgen 2 preguntas.
pero voy a unirla con lo que dices de la clase alta. ¿Qué piensas de las personas que ven tu contenido, que de una forma u otra yo sé que les gusta, pero tiran como hate sobre lo que el contenido que tú compartes va más con relación a las personas de clase alta? ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Qué mensaje le podrías decir a esa persona que piensa eso? Que pues realmente desde lo que yo he visto, desde lo que conozco de ti, sé que eso va dirigido para todas las personas que, o sea, que quieren como... Entiendo que es muy fácil, digamos, verme a mí y pensar, no, ella ya lo tiene todo solucionado, entonces para ella es fácil liberarse, pero no, primero que todo, no es que lo haya tenido todo solucionado, no es que yo no haya tenido que pasar por diferentes procesos, túneles y experiencias, ¿verdad? Y segundo, la experiencia de la conciencia, del ser consciente de tu conciencia, es para todo el mundo. Sé que de pronto hay algunos que están muy estancados en la rueda del hámster, en piloto automático, que digamos que están como constantemente distraídos por lo que tienen que hacer. Y en ese caso puede ser un poco más difícil abrir el espacio para empezar a cuestionarse, tener un proceso de autoconocimiento, pero también conozco a muchos que no han tenido nada y han tenido una expansión tan grande que supera todas las expectativas en todos los sentidos. Entonces no puede ser una excusa el hecho de pronto no tengo la misma capacidad que otro ser, entonces no me puedo liberar, ¿sí? Porque siempre puedes cuestionar, siempre puedes discernir y en ti ya está lo que necesitas. ¿Sí? Yo no tengo más que tú en el sentido de lo que necesitamos para la liberación, que es el reconocimiento del espíritu. Bueno, volviendo al tema de los niños, para mí es algo que, digamos, yo me lo cuestiono mucho, porque sé que, como tú lo dijiste ahorita, o sea, un niño viene inocente de por sí y es súper fácil de programar para todas esas entidades, para esa pirámide, y va con relación al tema de la religión católica, de que a nosotros nos bautizan, ya prácticamente con lo que nos hacen y todo eso, nos están cerrando o tapando nuestro tercer ojo. ¿Cómo puedo yo, pues que lastimosamente uno cuando es niño no elige que lo bauticen o no, y menos en una religión católica que uno pues no tiene derecho de elegir, cómo puedo yo ya siendo bautizado y que me hayan hecho ese sello? ¿Cómo puedo yo es una locura porque sí, sin duda alguna, la razón del bautismo es, y esto suena muy loco y para la mayoría de pronto les va a volar la cabeza, pero es la forma en la que le tratan de entregar tu alma a ese falso Dios, ¿sí? Al Dios de la pirámide, pues a todas esas entidades oscuras, por decirlo así. Cuando a ti te ponen esa vuelta acá, pues sí es una tapada del tercer ojo. Lo que pasa es que tú puedes eliminar los contratos y puedes decretar la liberación y hacer diferentes también prácticas para desbloquear tu glándula pineal y para eliminar contratos que quedan establecidos. Pero también hay algo que se llama la apostasía, que es un proceso en el cual yo estoy actualmente, porque a mí también me bautizaron sin saber, que es la forma en la cual tú te sales de la religión católica. Cancelas verdaderamente el hecho de tú haber sido bautizado. Este es un proceso que es muy fácil de hacer. Tú tienes que enviar un documento a la diócesis donde tú fuiste, del lugar donde tú fuiste bautizado, y tú así estás diciendo que quieres liberarte de, digamos que todo ese rito católico. De esa marca. Sí. Obviamente, la parte más importante es el reconocimiento nuevamente de tu propio poder, tu propia esencia, y desde ese lugar cancelar contratos que se hayan establecido con entidades, recuperar tu alma en el sentido de decir, pues esto es de la fuente, de lo que yo soy verdaderamente, de la fuente primordial de vida, y eliminar cualquier tipo de implante que haya podido hacer. Pero yo sé que eso es una parte que de pronto a la gente le cuesta un poquito más, o creer que lo puede hacer. Pero la parte de la apostasía sí es algo muy directo que puedes hacer, y es un proceso que se hace, pues aquí digamos una amiga mía ya lo hizo, Cami, que es mi parcera, que es parte del equipo también, ya lo hizo y fue y entregó su carta y demás, y después uno puede enviar esa carta al Vaticano también, pidiendo, o más bien exigiendo, porque es que ellos no te tienen que dar permiso a ti. Tú eres un ser soberano por nacimiento, tú eres un ser vivo por nacimiento. Entonces, tanto el certificado de nacimiento como el certificado de bautismo son dos formas diferentes a través de las cuales, a través del certificado de nacimiento, te están declarando como una mercancía, como un ser muerto del cual el Estado es dueño, ¿verdad? Eso es otro proceso. Pero a través del certificado de bautismo, precisamente lo que están haciendo es diciendo, el alma de JD le pertenece al demonio, por decirlo de manera casi que de frente. Lo siento, quienes lo tomen personal, es lo que hay. Entonces, ese proceso de apostasía sí es como una declaración que también genera un impacto cuántico,
pero acompañado a ese proceso puedes hacer esa liberación interna, cancelar contratos, eliminar cualquier tipo de interferencia y reconocerte cada vez más como ese ser soberano y ese ser vivo de nacimiento que realmente nadie te puede quitar. Es como una ilusión. Ellos son ilusionistas que tratan de engancharte estableciendo contratos. A ti te toca es negar, establecer un contrato y cancelar los contratos pasados que hayas establecido. Y para los que estén dudando, quieran investigar, recuerden primero cuestionar absolutamente todo lo que les digo. Esto no es para que me crean a ciegas, pero mi deber y mi labor es ser transparente con la información que comparto, ¿verdad? Quienes quieran investigar, vayan y busquen la etimología de la palabra bautizo. Vayan y busquen qué significa etimológicamente y se van a dar cuenta literalmente de qué es lo que está pasando a través de ese bautizo. Totalmente de acuerdo, o sea, realmente no se queden con lo que nos dice Ani, que realmente es una información súper valiosa y pues la comparte de la manera más profunda y sincera. No se queden solo con eso, ustedes también tienen como la oportunidad de investigar todo y discernir todo lo que Ani nos dice, porque realmente en nosotros está todo lo que necesitamos, ¿cierto? Y ahí es que llegas al conocimiento y lo transformas en sabiduría. Y de pronto, algo que les digo, ustedes sienten rechazo inmediato, disonancia cognitiva, y después lo vuelven a recibir y dicen, hijo de madre, no, acá sí hay algo. Y después van en ese proceso, ese agujero del conejo y boom, boom, boom. Ah, claro, ya estoy listo y asumen soltar ese velo, pero es un proceso muy individual el tema del despertar de conciencia. Bueno, y ya para finalizar, yo quisiera como va a hacer una pregunta que es muy mía personal, que yo sé que muchas de ustedes, las personas que pueden estar viendo, no se pueden como identificar con esa pregunta. Y es, ¿qué piensas tú con las personas que utilizan la psilocibina, como tal los hongos, de manera consciente, claro, con un propósito de vida, con una misión, con conocimiento? ¿Qué piensas tú de las personas que utilizan los hongos para llegar a un grado de espiritualidad, para sentirse pues como bien, como para, o sea, alivianar muchas cosas? Quisiera saberlo. Quisiera saber si tú en tu vida has consumido hongos, porque quisiera saber desde qué punto me vas a dar la respuesta. Ok, sí he consumido hongos. Hice en una época de mi vida microdosis, que fue cuando viví en Miami, en Tulum. Tuve también una experiencia de hongos en macrodosis, que fue un desmadre en todos los sentidos, es decir, una locura, que fue en Miami hace muchos años también. Actualmente no recomiendo utilizar hongos. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero que todo, se volvió masivo de un segundo a otro. Boom. Adaptógenos en el té, en el más allá, en el café, en el chocolate. Entonces eso ya es motivo para indagar, cuestionar por qué se volvió tan masivo de un segundo a otro y por qué ahora están recomendando el hongo hasta pues en la leche, literalmente. Segundo, los hongos no producen DMT por sí solos. Los hongos consumen el DMT de los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Los hongos son parasitarios. Los hongos no pueden existir sin alimentarse la vida de otros seres vivos, cosa que también a mí me hace cuestionar. Tercero, los hongos, ya hay muchos estudios en los cuales muestran, por ejemplo, cuando las hormiguitas en el bosque van y consumen Cordyceps, los hongos poseen el cuerpo de la hormiga, la dejan en un estado vegetativo para poder seguir creciendo a través de la hormiga. ¿Qué quiere decir esto? Y nuevamente, esto es para que cuestionen todos, porque no tengo una respuesta ya a decirte, esta es la verdad, mi JD, te estoy compartiendo en este momento sobre esta pregunta lo que yo he sentido según mi propia investigación y habiendo consumido hongos. ¿Siento que los hongos generan conexiones neuronales? Sí, pero siento que los hongos manipulan esas mismas conexiones neuronales. Siento que los hongos no son como el micelio que conecta los árboles, sino que están generando una interferencia precisamente porque ellos son parasitarios. Se alimentan de tu energía vital y únicamente pueden generar DMT utilizando el DMT que está en ti. También a nivel del cuerpo físico, mucha de la interferencia que hay viene de hongos, parásitos, toxinas y metales pesados, ¿verdad? Y los parásitos y precisamente el hongo apoya el crecimiento del hongo. Entonces para mí sería muy raro decir quiero eliminar el hongo que está en mi estómago, pero me voy a alimentar de hongos por todas partes. Ahora, tengo seres cercanos que consumen hongos, a seres que admiro un montón. Puede que el día de mañana en una entrevista en un año más te diga, JD, no, de pronto no era por ahí. Pero según la investigación en la que yo he estado, todo apunta hacia que realmente los hongos generan más interferencia de la expansión que generan. Porque también muchos seres cercanos que tengo que consumen hongos, porque realmente solo tengo uno que yo admiro que consume hongos, ¿sí? El resto que consumen hongos los veo repitiendo su realidad en bucles, pensando que están teniendo momentos de conexión, pero siguen haciendo lo mismo en su realidad.
¿sí? Entonces, por eso yo no resueno con los hongos actualmente, ¿me entiendes? Por eso yo no recomendaría consumir hongos, porque siento que se alimentan de tu vitalidad en su origen, en su esencia, se alimentan de la descomposición de los seres vivos y no tienen DMT por sí solos, a diferencia de muchas otras plantas medicinales que sí tienen DMT por sí solos, ¿sí me entiendes? Entonces yo, aunque consumí en un momento, y aunque en el viaje, la macrodosis de hongos que tuve hace ya muchísimos años, pues tuve muchos entendimientos, también hubo mucha parasitación. Y siento que hoy en día, y esto sí no es solo con los hongos, sino en general con todas las plantas medicinales o las ceremonias de plantas medicinales, es un espacio donde hay demasiada interferencia energética de esos parásitos psíquicos, ¿sí? Son comederos energéticos, razón por la cual alguien que hace hongos en macrodosis, por ejemplo, se la pasa haciendo ceremonias de hongos en macrodosis seguido, pero cuando trasciende la experiencia, ¿sí me entiendes a lo que voy? Y ya yendo hasta un poquito más allá, aunque yo sé que ese tema es mega controversial, pero pues no importa, me parece que uno no necesita nada externo para llegar a los niveles más elevados de conciencia. Me parece que cuando se genera una dependencia de un elemento externo para llegar a niveles elevados de conciencia, se genera una parasitación de por sí, porque tú estás pensando que necesitas el hongo para llegar a la claridad. Claro, porque el hongo en ese momento te da claridad, pero está generando una dependencia inconsciente a su uso, pensando que es que el hongo es el que me da el momento de iluminación y de claridad. ¿Sí me entiendes a lo que voy? Sí. Igual te puedo mandar un montón de documentos, pero te pueden dañar el parche con los hongos, así que no sé si estés preparado. Porque te puedo mandar un montón de videos y cosas de estudios profundos de cómo poseen a organismos, pero cada quien en su proceso. Y también, nuevamente, no digo que tenga la verdad absoluta sobre esto, porque el día de mañana puedo decir, uy, no, JD, de pronto mi perspectiva sobre los hongos era errada, pero si me preguntas hoy, lo único que yo puedo hacer responsablemente es ser transparente contigo. Sí, claro, es una pregunta que pues, realmente tenía miedo de la respuesta. Porque, yo tenía miedo. Porque mi relación con la psilocibina es bastante bonita y siento que pues me ha ayudado mucho en muchas cosas y no es, digamos, como un consumo de hace un año, que ya pues... Llevas un tiempo. Igual por eso, o sea, digamos, yo no puedo invadir tu ámbito ni decirte qué está bien y qué está mal para ti. Yo puedo decirte eso con el flúor y con otras cosas que ya sé. Por eso es que los hongos lo dejo en un lugar de esta es mi opinión según mi propia investigación, pero no diría esto es así, como yo te puedo hablar de la Matrix, otros temas, ¿sí me entiendes? Y aparte, tú eres el gurú, en ti está el gurú de tu propia experiencia. Entonces yo nunca le quitaría al otro como su propio proceso y su propia libertad y su propia conexión con esa propia sabiduría interna, porque el mensaje principal que yo comparto es, en ti ya está lo que necesitas, tú eres el gurú, el maestro de tu propia existencia, lo cual quiere decir que si el día de mañana te diste cuenta que no eran los hongos, pues de pronto el mismo proceso fue un túnel necesario, claro. O si de pronto te diste cuenta que para ti los hongos sí generan un estado de conexión, como le pasa a ciertos amigos, te digo, tengo un amigo muy cercano venezolano que es súper pro de los hongos, pero para mí lo correcto es nunca ser dependiente, como a llegar a ese nivel de espiritualidad y nunca ser ¿cómo se dice eso? Condescendiente, nunca decirte a ti lo que tú quieres oír solo porque tú lo quieras oír, sino yo compartirlo desde un lugar de transparencia, ¿me entiendes? Genere lo que genere eso, porque de pronto muchos van a saltar y decir, no, los hongos en la buena, ¿me entiendes? Esto no es nada personal con nadie, esto es simplemente la forma en la cual yo misma me voy liberando al ser transparente, al comunicarme desde un lugar de honestidad. Así que el camino te irá mostrando. Lo que sí te digo es que nunca dependas de eso para esos momentos de conexión. Y si te das cuenta que siempre estás necesitando un hongo para sentirte conectado, pues cuestiónalo y trata de tener momentos en los cuales tú puedas llegar a esa misma claridad sin depender de. Claro. ¿Sí? O sea, la idea es esa. O sea, las personas que sigan a Ani, que vean el contenido, pues la invitación es esa, como a hacer un uso responsable de la psilocibina para las personas que lo hagan y pues no depender de eso. Realmente, como tú dices, en nosotros ya está todo lo que necesitamos y nosotros podemos alcanzar nuestro despertar sin nada externo. Totalmente, ese es el propósito, ningún estimulante, jugar con todo, siendo consciente, identificar a través de tu propio proceso qué significa eso, en qué momento. Hay muchos que de pronto dicen, ay, pero tienes la conciencia que tienes porque pasaste por los hongos. En la buena, si piensan eso, no pasa nada. ¿Sí me entienden? No me importa en realidad que piensen o no de mí, pero sí siento que lo que dijiste ahorita, priorizar la conexión con uno mismo, la conexión con el alma y tratar de no depender de ningún estimulante para generar esos estados de conexión real. Perfecto, bueno, no. Yo creo que ya son todas mis preguntas. Ya le hice como respuesta a muchas de las dudas que tengo. Obviamente en este proceso del despertar cada vez más
van surgiendo y surgiendo más preguntas. Bueno, la ventaja es que yo te tengo a ti. Pero yo le digo, JD, no me preguntes esto por chat, guarda la pregunta para el podcast. No, y espectacular, porque obviamente si te soy, ya seguiremos teniendo estos encuentros y sé que muchas de las preguntas que hiciste, muchos las han tenido. Claro. Y es orgánico y natural en ti. Y gracias a ti, mi JD, por haber aceptado ser parte de este espacio. Y bueno, todos los que nos vieron hoy, gracias también por estar aquí. Y espero que no les haya volado tanto la cabeza muchas cosas. O que sí, hayan estado dispuestos a ver más allá de ese velo y a reconocer su poder, porque cuando uno cruza los velos, se encuentra cada vez más con quien uno verdaderamente es. Y ese es el verdadero despertar y la verdadera liberación. Así que gracias por estar acá y también recuerden que ya está activa la membresía de Humanos Libres, así que quienes quieran ser parte de esta membresía en la cual profundizamos mucho más en todos los temas que tienen que ver con la expansión y la revolución de conciencia, si están en YouTube pueden encontrar el link abajo para registrarse, o si no está abierto en este momento las inscripciones porque lo están viendo muy adelante, para meterse en la lista de espera y que puedan ser parte de la membresía. Los amo a todos, gracias por estar acá y mi JD, triunfamos, ¿viste? Ya te lanzaste. Por permitirme cruzar el miedo y no, lo hiciste espectacular. Gracias, mi JD.